Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que ya hayan agarrado ritmo luego de las vacaciones. Como siempre hago algunos comentarios y algunas aclaraciones previo al desarrollo de la clase de matemática. En este caso la aclaración que voy a hacer es que este es el TP8 porque el TP7 es el que corresponde al trabajo que hicieron ustedes con los tutores y las tutoras la primera semana post vacaciones. Es una simple cuestión de organización y contabilización de los trabajos, no tiene nada del otro mundo. Bien, en este trabajo vamos a revisar los contenidos que se dieron en el TP6, luego vamos a desarrollar lo que es la potencia y la raíz con números enteros, y por último vamos a ver y realizar operaciones combinadas con números enteros. Entonces, al comienzo de todo, vuelvo a dejar lo que es la multiplicación y división en números enteros. Renové los ejemplos para que vean más ejemplos que ahora los vamos a revisar y luego continuamos con lo que son las otras dos operaciones en Z y con eso terminaríamos de ver todas las operaciones en Z. ¿Sí? Bien. Habíamos visto que para resolver multiplicaciones o divisiones con números enteros, lo único que teníamos que agregarle a lo que ya sabemos hacer con números naturales es esta tabla que es más conocida como la regla de los signos, que nos indica el signo del producto o el cociente final dependiendo los signos de los factores o de el divisor y el dividendo, ¿sí? Entonces, si teníamos ambos números positivos, el resultado va a ser positivo. Y si tenemos ambos números negativos, el resultado también va a ser positivo, ¿sí? Luego, si uno de los dos es positivo y el otro es negativo, el resultado va a ser negativo, ¿sí? No importa el orden porque recuerden que la multiplicación es conmutativa. Entonces acá es lo mismo tener 7 por menos 4 que menos 4 por 7. No es el caso de la división, ¿no? La división no es conmutativa. Pero en el caso de la multiplicación, sabemos que si uno de los dos factores es negativo y el otro es positivo, no importa el orden, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Y con respecto a la división, sucede lo mismo. Si yo tengo un valor positivo y el otro negativo, me va a quedar negativo el resultado. Si yo tengo ambos positivos o ambos negativos, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Acá dejo algunos ejemplos más. Por ejemplo, en este caso tengo menos 18 dividido 6, negativo con positivo, el resultado va a ser negativo. Y después resuelvo la división como yo sé hacerla en números naturales. 18 dividido 6, 3. Y así voy viendo dependiendo de los signos de cada uno de los factores o del divisor y el dividendo, como dije anteriormente, ¿sí? Acá dejo algunos ejemplos más. Acá dejé dos ejemplos en los que tenemos que aplicar la propiedad distributiva y les quería dejar para que vean que dependiendo de los números que yo tenga y cómo me sienta mejor yo resolviendo, puedo aplicar propiedad distributiva como es este caso o calcular lo que está dentro del paréntesis y luego hacer la multiplicación. Recuerden siempre el orden de las operaciones, ¿no? Primero resuelvo los paréntesis y luego la multiplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso apliqué propiedad distributiva. Tengo 5 por paréntesis menos 7 más 3 y resolví haciendo 5 por menos 7 más 5 por 3, ¿sí? Entonces resuelvo esta multiplicación por un lado y esta por el otro. En este caso me queda negativo porque tengo positivo por negativo, me va a quedar negativo. En este caso tengo ambos positivos, así que me da positivo. Y luego, por último, calculo la suma, ¿sí? En cambio, en este caso resolví primero el paréntesis y luego apliqué la multiplicación. Entonces hice menos 9 más 4 me da menos 5. Y luego por menos 6, negativo con negativo, el resultado es positivo, ¿sí? Bien, eso con respecto a lo que vimos en el trabajo anterior. Ahora revisemos lo que es la potencia y la radicación. Ustedes ya tienen una noción de lo que es potencia y radicación porque lo vieron con números naturales. Lo que tenemos que agregar ahora es qué pasa con los signos, de la misma forma que pasaba con los signos en la multiplicación o en la división. Recordemos qué era la potencia. La potencia es una forma de escribir abreviadamente una multiplicación donde todos los factores son el mismo número, ¿sí? Entonces, si yo tengo multiplicadas tantas veces, por ejemplo, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, en vez de escribir tantas veces 2 por 2, puedo contar la cantidad de factores que hay y hacerlo en potencia, ¿sí? También se le suele decir elevado a la tanta potencia o tanto exponente, ¿sí? Entonces,
yo tengo un número que está multiplicado tanta cantidad de veces. El número es la base, es A en este caso, y la cantidad de veces por lo cual lo multiplico es el exponente, en este caso es n. Entonces, A a la n quiere decir que yo multiplico n veces A, ¿sí? Ponemos acá algunos ejemplos. 5 a la 3 es multiplicar 3 veces 5. No es 3 por 5, ¿no? Es 3 veces 5. Eso quiere decir 5 por 5 por 5. Igual a 125. 2 a la quinta. Se suele decir a la 5 o a la quinta, ¿sí? Y el que es a la 3 y a la 2 se decía al cuadrado y al cubo, ¿sí? No sé si eso lo recuerdan o lo vieron. Entonces, 2 a la quinta quiere decir que multiplico 5 veces 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y eso es 32. 4 a la 4 es multiplicar 4 veces el 4, ¿sí? 3 a la 4 es multiplicar 4 veces el 3. Ahora, ¿qué pasa con los signos? ¿Sí? Si la base es positiva y la potencia es par o impar, el resultado siempre va a ser positivo. No importa si el exponente es par o impar. Si es base positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si la base es negativa? Bueno, ahí va a depender si el exponente es par, va a pasar una cosa, y si el exponente es impar, pasa otra cosa, ¿sí? Si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Uy, acá me olvidé en paréntesis. Si el exponente es impar, va a ser negativo. Y esto tiene total sentido si recordamos lo que es la regla de los signos, porque acuérdense que la potencia es una multiplicación, y en la multiplicación, para saber el signo, tenía que ver la cantidad de factores que había, ¿sí? En este caso tengo menos por menos, entonces el resultado va a ser más. Acá tengo menos por menos, me da más. Y después más por este menos, me va a dar menos. Entonces, si yo no me recuerdo bien esta reglita, pero que igual con el tiempo, como la vamos a usar hasta el fin de la secundaria, se la van a aprender. Pero si yo no me acuerdo esta reglita, con yo saberme la regla de los signos de la multiplicación, que es la que está acá, yo puedo resolver una potencia con base negativa y no necesariamente acordarme que si era par, que si era impar, que sí, que no. Entonces, si ustedes no se quieren aprender estos 4 renglones que son re simples, acuérdense por lo menos la regla de los signos de la multiplicación. Y cuando escriban esto así, traten de recordar la regla de los signos y con eso van a saber si el resultado es positivo o negativo. ¿Qué sucede? El tema es cuando yo en vez de tener a la 3 tengo a la 7, a la 8, a la 20. Entonces ahí es mucho más difícil poder escribir todos los factores y ver si el resultado será negativo o positivo. Por eso está bueno acordarse de esto, ¿sí? Eso con respecto a la potencia. Después vemos las propiedades. Dejé una tabla con las propiedades, los ejemplos y la forma de escribir simbólicamente la propiedad, ¿sí? La primera propiedad que vamos a ver es producto de potencias de igual base, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo dos potencias cuya base es la misma. No importa el exponente, lo que importa es la base. ¿La base es la misma? Bueno, entonces puedo aplicar esta propiedad. ¿Qué me dice esta propiedad? Que si yo tengo dos potencias con igual base, si yo sumo los exponentes y lo elevo a esa base, me da lo mismo, ¿sí? Esto que, a ver, una cuestión que que no tenemos o que no se suele enseñar bien con el tema de las propiedades. Esto es una igualdad, ¿sí? ¿Qué quiere decir una igualdad? Que yo puedo ir y venir de un lado hacia el otro, que es válido porque yo tengo un igual. Entonces, hay veces que yo voy a partir de este lado de la igualdad y me va a convenir escribir la potencia como la suma de los exponentes. Pero puede suceder, ¿sí?, que yo esté de este lado de la igualdad y me convenga descomponer el exponente en dos potencias de igual base, ¿sí? Ojo con eso, porque parece ser que solamente podemos ir de acá a acá y de acá a allá, no. No, ¿sí? Esto es una igualdad. Si yo estoy pudiendo ir hacia el lado derecho, entonces puedo volver hacia el lado izquierdo dependiendo de lo que a mí me convenga. Es una propiedad que yo puedo usar como me plazca, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, hay veces que
a lo mejor ni siquiera es para terminar de calcular la potencia, sino para ver si yo lo puedo simplificar con algo más o ver cómo lo puedo terminar de resolver, ¿sí? Ya van a ver en más ejemplos a qué me refiero con esto. Entonces, como yo tengo 3 al cubo por 3 al cuadrado, esto es producto, porque tengo un de potencias, esta es una potencia, esta es otra potencia, de igual base, sí, porque tengo base 3, base 3. Entonces estoy en condiciones de aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que yo puedo expresar este producto como una única potencia en donde el exponente es la suma de los exponentes de las potencias iniciales, ¿sí? Entonces, acá puedo escribir, en vez de 3 al cubo por 3 al cuadrado, solo una vez el 3, donde el exponente es la suma de 3 más 2, que son los exponentes iniciales, ¿sí? Si la base es negativa, sucede lo mismo. Tengo un producto de potencias de igual base, porque las bases acá es menos 2 y acá es menos 2. Entonces puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que la puedo expresar a todo este producto como una única potencia con la misma base y el exponente es la suma de los exponentes iniciales. 4 más 3, 7. Y ahí calculo. Acá tengo base negativa, exponente impar, entonces el resultado va a ser negativo. La forma genérica o en símbolos de escribir esta propiedad es A por A a la N por A a la M. Lo puedo expresar como A la N más M, ¿sí? Ese a la es muy común usarlo en las potencias. Elevado a la o directamente decir a la, ¿sí? Bien, sucede algo muy similar con el cociente de potencias de igual base, ¿sí? Esto, cociente de potencias de igual base. Nada más que ahora en vez de sumar los exponentes, los voy a restar, ¿sí? Tengo un cociente, sí, tengo una división de potencias, sí, tengo 4 a la 4, 4 a la 2. De igual base, sí, porque las dos bases son 4. Bien, estoy en condiciones de aplicar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que puedo reescribir ese cociente como una única potencia en el que el exponente va a ser la resta de los exponentes iniciales. Entonces tengo que hacer 4 a la 4 menos 2, que son los exponentes iniciales. Eso me queda 4 a la 2. Base positiva, siempre el resultado va a ser positivo. ¿Qué sucede ahora con esto? ¿Tengo un cociente? Sí. ¿Tengo dos potencias? Sí. ¿De igual base? Sí. Bien, estoy en condiciones de aplicar la propiedad. ¿Qué me dice? Que lo puedo escribir como potencia con el exponente que es la resta de los dos exponentes iniciales. Entonces tengo que hacer 7 menos 5, eso me queda 2. Potencia con base negativa, pero exponente par, el resultado va a ser positivo, ¿sí? Potencia de una potencia, es decir, tengo 2 elevados a la misma base. 3 a la 2 a la 2. Eso me dice que si yo multiplico los exponentes, puedo escribir de forma un poco más simplificada la primera potencia que me están dando. Entonces, de pasar a escribir esto, paso a escribir menos 3 a la 4, porque hago 2 por 2, 4. Tengo base negativa, exponente par, el resultado va a ser positivo. Acá tengo 2 a la 3 a la 2. Quiere decir que puedo escribir 2 a la 3 por 2, que eso es 6, 2 a la 6 igual 64. Base positiva, resultado siempre va a ser positivo. La última propiedad que podemos ver con la potencia es que es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Esto es importantísimo. No es distributiva con respecto a lo que se me da la gana, solo con respecto a la multiplicación y a la división. ¿Qué me quiere decir? Que si yo tengo potencia de un producto, puedo distribuir a los dos factores esa misma potencia. Y de vuelta, recuerden que yo puedo usar este lado de la igualdad e ir hacia el otro, o este lado de la igualdad e ir hacia el derecho, ¿sí? Recuerden que es una propiedad que yo puedo ir y volver como me convenga dependiendo de la situación. Entonces, esto lo puedo distribuir y calcular las dos potencias por separado. Por ejemplo, acá 2 por 6 me queda 12. Entonces, a lo mejor calcular la potencia de 12 es un poco más difícil. En cambio, si yo calculo por separado estas dos cosas, me puede resultar un poquito más sencillo, ¿sí?
Eso depende qué habilidades o qué tan ágil soy yo en los cálculos. Eso depende mucho de cómo uno esté acostumbrado a calcular. Sin embargo, ahora para poder aprender y fijar estas propiedades, les voy a pedir siempre que lo realicen con propiedades, hasta que le agarren la mano y después sean capaces de discernir si les conviene de una forma o les conviene de otra, ¿sí? Bien, esto con respecto a la potencia. Veamos la radicación y sus propiedades. La radicación se puede ver de distintas formas y es más difícil escribir qué es la radicación que realmente calcularlo. Ya van a ver por qué. Primero, muchas veces vemos la radicación como la operación inversa a la potenciación. Siempre es, por ejemplo, la resta es inversa a la suma. La división es inversa a la multiplicación. Bueno, la radicación es inversa a la potenciación. Y se escribe de esta forma en el que A se llama radicando, el N se llama el índice y B se denomina a la raíz, ¿sí? Es decir, al resultado de haber hecho este cálculo. Y se lee raíz enésima de A, es igual a B, ¿sí? ¿Cómo calculo yo eso? Acá yo les dejé la explicación verbal, pero vamos a ver el ejemplo que ahí se va a entender mejor. Hacer raíz cuadrada de 36 es encontrar un número tal que si yo lo elevo al cuadrado, de ahí el hecho de que es la operación inversa, me tiene que dar el número que está acá abajito de la raíz. Es decir, yo tengo que encontrar un número que elevado al cuadrado me dé lo que está acá abajo. Entonces, si yo hago 6 al cuadrado, que es lo que necesito, me va a dar el 36. Por lo tanto, raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Sí? Ahora, veamos, por ejemplo, esto. Raíz cúbica de menos 27. Tengo que encontrar un número tal que elevado al cubo me dé menos 27. Entonces, si yo tengo menos 3 al cubo, me va a dar menos 27. Tengo que encontrar un número tal que si yo lo elevo al cubo, me da el radicando, ¿sí? Y eso es lo que yo escribí acá, fíjense. Es la operación inversa a la potenciación. Y consiste en que, dados dos números llamados radicando e índice, tengo que hallar un tercero, la raíz, llamado raíz, tal que elevado al índice, es decir, a la n, me tiene que dar igual al radicando, ¿sí? Entonces, vieron que es más fácil verlo en el ejemplo que por ahí leer de entrada la explicación verbal. Y acá les dejé un poco más explicado, es decir, la raíz elevada al índice me da como resultado el radicando, ¿sí? Me tiene que dar, así me gustó un poco más. Bien, ahora veamos el tema de los signos. Si el radicando es positivo, la raíz, el resultado siempre va a ser positivo, no importa cómo sea el índice. No sucede lo mismo con si el radicando es negativo. Ahí tenemos que dividir de vuelta en si el índice es par o si el índice es impar. Si el índice es impar, el resultado va a ser negativo. Y si el índice es par, todavía no estamos en condiciones de establecer la solución. Es decir, por ahora decimos que la raíz no tiene solución. Lo van a ver mucho más adelante a cómo se soluciona eso, ¿sí? Porque en la matemática siempre vamos a ir encontrando solución a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Por lo menos en la construcción de los conceptos que vemos en la secundaria, ¿sí? Bien, eso es con respecto a cómo funciona la radicación y los signos. Veamos ahora las propiedades, que son bastante similares a las propiedades de la potenciación. La primera que yo puedo hacer es la simplificación de índices. Si yo tengo una cosa así y yo veo que tanto el índice como la potencia son múltiplos o los puedo dividir por el mismo número, entonces si yo divido tanto al índice como a la potencia por el mismo número, me puedo llegar a simplificar toda esta operación, ¿sí? Como es el caso de 2 y 4, los dos son divisibles por 2, entonces si divido a ambos por 2, voy a estar simplificando toda esta operación. En este caso, los dos son divisibles por 3. Divido a ambos por 3 y puedo simplificar la operación. La otra que vamos a ver es raíz de otra raíz. También se multiplican los índices, ¿sí? Y la última es la potencia distributiva con respecto a la multiplicación y a la división, ¿sí? Como pasaba con la potencia. Si yo tengo
un producto o una división acá en el medio, puedo darle por separado la raíz. Pero recuerden que también puedo volver, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, yo acá tengo algo y que la raíz no es exacta, pero que si yo la multiplico con el número que está al lado, porque tienen el mismo índice y lo puedo hacer, puedo a lo mejor encontrar una potencia exacta, ¿sí? Bien, por último, lo que teníamos que ver en este trabajo son las operaciones combinadas con números enteros. El orden y las reglas, por así decirlo, de las operaciones combinadas con números enteros es exactamente el mismo que las operaciones con números naturales. Primero resuelvo las potencias y las raíces, luego las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Lo más adecuado al comienzo es separar en términos teniendo en cuenta las sumas y las restas, ¿sí? Las sumas y las restas no dividirían toda la operación en términos. Entonces primero hago todas las cosas que me quedan dentro de los términos y por último las sumas y las restas que tienen relación con este orden que establecemos primero acá. Y recuerden que si hay paréntesis puedo suprimir recordando. Si tengo un signo más adelante, entonces los signos del paréntesis no se van a modificar. Y si tengo un menos adelante, los signos dentro del paréntesis cambian a su signo contrario. También puede ser que tenga paréntesis, pero que tenga una multiplicación. Entonces ahí voy a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Acá dejé dos ejemplos. Y después les dejé una ayuda de memoria que son dos fotos con cálculo combinado con números naturales para que vean que se mantiene muy similar lo que es el orden, lo que es las cuestiones del cálculo en enteros. Entonces fíjense estos dos ejemplos. Tengo todo este choclo de operación. Lo voy a separar en términos teniendo en cuenta este más y este menos. Y voy a resolver primero lo que me queda debajo de esos arquitos, es decir, los términos. Acá debo primero resolver el paréntesis y luego hacer la potencia, ¿sí? Porque acá tengo una suma, la potencia no es distributiva con respecto a la suma. Así que la única forma de resolver eso es haciendo menos 7 más 2 y luego elevándolo al cuadrado. En este caso tengo una suma y una multiplicación. ¿Qué tengo que hacer primero? Multiplicación. Primero las multiplicaciones, luego las sumas. Entonces primero hago 8 por 6 y después se lo voy a sumar a 16. Y en este caso me pasa algo similar. Tengo una división y tengo una suma. Primero hago la división y luego hago la suma, ¿sí? Entonces me queda menos 45 dividido 9, me queda menos 5. Luego se lo sumo al 4 y me queda menos 1. Y recién después elevo a la potencia, ¿sí? Bien, entonces todo esto me quedó 16 más 48, 64. Menos 5 más 4 me queda menos 1 elevado al cubo. Y menos 5 al cuadrado me quedó 25 positivo. Con esto no puedo hacer más nada todavía. Raíz cuadrada de 64 me queda 8. Menos 1, tengo base negativa, exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y luego tengo un menos delante de un paréntesis. Me va a cambiar el signo que está dentro y esto se convierte en más. Entonces el menos pasa a más y esto cambia de signo. Si estaba negativo pasa a positivo. Luego sumo todo, que es lo último que tengo que hacer. Entonces me da 34 el resultado, ¿sí? Acá pasa algo similar. Divido primero todo esto en términos, ¿sí? Utilizando los más y los menos. Calculo primero las potencias o las raíces y luego las multiplicaciones. Entonces acá primero voy a hacer raíz cuadrada de 81, que eso me da 9. Acá puedo dividir directamente, 32 dividido 2 me da 16. Y acá tengo que primero calcular la potencia. 2 al cuadrado me da 4. Por último calculo multiplicaciones y divisiones. En este caso tengo multiplicaciones nomás porque la división ya la resolví. Y me queda 3 por 9, 27, 7 por 4, 28. Y por último resuelvo sumas y restas. El resultado es 15. Bien, acá tienen ejemplos de números naturales, pero que es para que revisen y recuerden, a veces recordando lo que uno ya sabía, lo que estamos introduciendo como nuevo, se entiende un poco mejor. Y por último, las actividades. Les dejé el video que les había compartido la otra vez como apoyo y como más ayuda para el que lo necesite y además otro video para reforzar lo que es el cálculo combinado.
El primer ejercicio es no obligatorio porque es una actividad de repaso. El que quiere lo presenta. Si todavía tenían dudas del trabajo anterior o quieren terminar de fortalecer lo del trabajo anterior, lo hacen, lo presentan, yo se los corrijo. Y después tienen para calcular potencias y raíces. Pueden, acá en este tienen que completar con igual o distinto, dependiendo si se están aplicando bien las propiedades, si se están haciendo bien las cosas. Luego tienen que resolver estos cálculos combinados. Y por último, en esto tienen que aplicar propiedad de la potencia y de la raíz. Y ese es todo el trabajo. Espero que se haya entendido. Por ahí quedó un poco más largo este video porque hay muchas explicaciones. Pero en sí el contenido no es muy extenso, ¿sí? Cualquier cosa, como saben, quedó a disposición. Y recuerden que los martes a las 12 tienen horario de consulta siempre por videollamada, ¿sí? Les mando un abrazo enorme y cuídense mucho.